Bueno, tiene mucha importancia. En primer lugar, desde el punto de vista simbólico, como dije yo antes. Creo que es una señal positiva que se da en este caso desde el mundo del trabajo, a partir de la coincidencia de toda la institucionalidad vinculada a la actividad laboral, el Ministerio de Trabajo, obviamente, que es el titular de la política laboral y el árbitro en las relaciones laborales, los representantes del movimiento sindical, el PIT-CNT y las cámaras empresariales, de manera tal que creo que estas referencias hacen clara indicación de la representatividad y de la importancia de este mensaje que conjuntamente, porque también se ha integrado obviamente el INAU a este convenio cuatripartito que hemos firmado, de la importancia que el mismo tiene. ¿En qué consiste? Porque usted decía que este año particularmente crecieron los casos de abuso, es algo que preocupa. ¿Cómo se va a instrumentar esto? Bueno, lo que nos comprometimos a hacer conjuntamente es desarrollar a partir de aquí acciones comunes en cuanto a la sensibilización y en cuanto a la difusión de un tema que requiere difusión y sensibilización. Estamos hablando de un problema real, que es el incremento de los casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Ayer el CONAPES hizo público los números y claramente tenemos que asumir que ese problema es un problema real y que tenemos que enfrentarlo todos conjuntamente sin distinción de clase alguna. Y para eso creo que hay que embarcar a todos los uruguayos. Esto no es una responsabilidad solo de los que tenemos responsabilidades de gobierno o de los que están en el área social o sindical o empresarial. Creo que cada uruguayo y cada uruguaya tiene un papel que cumplir en esto, que es, aunque más no sea, estar atento, vigilante y denunciar o poner en conocimiento a las autoridades cuando advierte o recoge indicios que pueden llegar a conducir a una situación de estas características. Tercer año consecutivo que van en aumento los casos, 529 los últimos números presentados por CONAPES. ¿A qué se debe este aumento? ¿A que quizás haya más conciencia sobre la presencia de elementos vinculados a la explotación sexual u otro tipo de elementos que quizás no estoy entendiendo? Creo que a las dos cosas. Desde el 2004, más allá, yo lo dije también antes cuando hablé de la ambivalencia, por un lado el aspecto negativo o preocupante de un fenómeno que crece y que se incrementa, pero por otro lado el aspecto positivo de una respuesta que venimos dando desde el Estado y de la sociedad civil que tiende a hacerse cada vez más fuerte, que tiende a hacerse que está cada vez más a la altura de la demanda y del problema que enfrentamos. En ese sentido creo que la creación del CONAPES, la tipificación de los delitos asociados a la explotación sexual de niños, la creación de los registros, el perfeccionamiento de los sistemas de abordaje y de respuesta que también damos desde la interinstitucionalidad, me parece que hay que señalarlos como aspectos estimulantes. Por supuesto hay que mejorar en muchos aspectos y hay que seguir perfeccionando los instrumentos, pero creo que la gente, los ciudadanos, las personas están participando más, están denunciando más, porque además ahora ya se sabe más que antes cómo se hace para denunciar. La línea azul, la evolución de los llamados a la línea azul, este año por ejemplo tuvimos 13.000 llamados al 30 de noviembre, de los cuales 3.000 y tantos se convirtieron en denuncias y otros 4.000 tuvieron que ver con pedidos de orientación, de situaciones de violencia, no solo de explotación. Bueno, evidentemente hay una participación social más importante y eso hay que destacarlo como algo bueno. Por supuesto, además, la situación se agrava porque creo que la sociedad en ese sentido claramente está dando señales de un deterioro de los vínculos familiares que tenemos que asumirlo y tenemos que plantearlo en toda su dimensión y por lo tanto trabajar también en la dirección de fortalecer a la familia como una institución esencial en la corresponsabilidad que tenemos entre el Estado, la sociedad civil y la familia para cuidar a nuestros niños y para proteger a nuestros adolescentes. Sobre estas denuncias, ¿se conoce a nivel de zonas? ¿Hay algunas zonas que están más complicadas dentro del país o es bastante homogénea su distribución? Yo le diría que las dos cosas a la vez. Por un lado hay una cierta homogeneidad en la medida en que, como yo también decía antes, los casos de explotación sexual desconocen escenarios en el sentido de que los reconocen a todos, más bien, en el sentido de que, acontecen en los más diversos escenarios, en las más diversas circunstancias y por lo tanto, a lo largo y ancho del territorio nacional se registran casos de manera relativamente uniforme. Cuando digo relativamente es porque algunos departamentos al mismo tiempo aparecen algo más despegados, llamémosle. Básicamente en la medición del día de ayer, que se conoció en el día de ayer, aparecen por ejemplo Artigas, Paysandú, Colonia y Florida, llamativamente, con guarismos por encima de la media del interior. Ahora está claro que todo esto también tiene que ver con un subregistro muy importante, porque que en 529 situaciones Montevideo participe solo con 60,
Creo que haciendo una simple regla de 3 comprenderemos que evidentemente en Montevideo hay un subregistro muy claro, que tiene que ver con las dificultades de detección de estos problemas, porque acontecen en su enorme mayoría en el ámbito privado y en el ámbito del hogar. Entonces, cuanto más grande es el mercado, llamémosle, o la plaza, o el territorio que analizamos, y más poblado está, más difícil es, por lo tanto, la detección, la denuncia y el registro.